Ya estamos en la grabación de la clase de hoy, 13 de marzo del 2025 para el grupo TDP B20, número uno. ¿Ok? Entonces, voy a proyectar para que revisemos, los temas y el resultado pues, de aprendizaje, las competencias, el resultado de aprendizaje. ¿Ok? En la clase anterior vimos la evidencia número uno de este resultado del 220 10 10 16 raya 01. ¿Ok? Vamos a revisar hoy la evidencia del 220 10 10 16 raya 02, sin antes pues preguntarles si tenían alguna duda, alguna inquietud sobre las evidencias de la clase anterior, ¿vale? Si tienen alguna duda me van consultando. Entonces, bueno, con respecto al 216 10 02, entonces revisemos la guía, estoy abriendo la guía, cierro acá, listo. Entonces, el 1602 está acá. Vamos a buscarlo por acá abajito. Este es este fue el A01, que fue el cuestionario. ¿Pudieron hacer el cuestionario, muchachos, o no han podido revisar las preguntas? No, pues yo sí le envié yo envié el trabajo, que le envié 6 páginas, dos demás. No te escuché. ¿Me puedes repetir, por favor? No te escuché, es que se escuchó como por allá, como en el fondo. Sí, ahora sí me escucha, profe. Sí, 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 ya listo, ya fuerte y claro. Que yo le envié, yo fue el que le envié el trabajo con 2 páginas de más, que le estaba preguntando, para enviarle con 2 páginas de más. Ah, bueno, sí, vale. Y, ajá, de 2 a 4, de 2 a 4 máximo. Ah, bueno, listo, dale, no hay ningún problema. Pero, ¿la subiste en Sajuna, la evidencia? Sí, profe, yo la subí a Sajona, pero entonces Ah, no bueno. envié 4 páginas, sino 6. Ah, bueno, listo, vale, no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, este es el que hace relación al PowerPoint que les envié como de ejemplo, ¿ok? Y entonces, miremos miremos acá, a ver qué tengo acá. 301, que es el de los materiales, ¿ok? Y el A02, que es, perdón, no es no es lo que vamos a ver ahorita es este 16, a ver, veo, 220 10 10 16, 220 10 16, que hace relación al dibujo técnico, ¿cierto?
A ver. Ah, sí, el EV01, el EV01 que es que es el que vimos hace 8 días. Y entonces hoy vamos a ver vamos a ver la otra, el otro resultado, que es el 220-1016 AA2 EV01. Lo busco por acá. EV01. Ajá. Entonces, el AA2. AA2. Aquí está. Mm, Aquí está. Este es el AA2 EV02, que hace referencia a a la otra, al otro resultado, y es la evidencia número uno del resultado 220-1016 AA2. ¿Ok? El anterior es el AA1, EV01, y ahorita vamos a ver es el AA2, EV01. Entonces, cuando hacemos la descarga de la EV01, encontramos estas preguntas. Eh, Dice, estimado aprendiz, para desarrollar la presente actividad, aplique la siguiente recomendación, consulte el componente formativo y material de apoyo, lea atentamente el cuestionario, investigue de forma adicional y de forma autónoma un poco más sobre este tema para fortalecer el conocimiento. Una vez este resultado esté resuelto, cargue el documento en la plataforma. Entonces, lo primero que preguntan, ¿qué es un boceto? ¿Qué es una acotación en dibujo técnico y cuál es su función dentro del dibujo? ¿Cuáles son los instrumentos y herramientas más empleados? ¿Qué son las vistas de un objeto y cuánto puede tener? ¿Cómo se clasifica los lápices empleados en dibujo? Bueno, no sé por qué hacen esta pregunta. ¿En qué consiste el modelo mecánico y cómo se integra el diseño de un producto electrónico? Bueno, en este caso sí, nos aplicaría por el tema electrónico. Yo creo que esas preguntas son como a modo general, las ponen como a modo general. ¿Cuáles son las ventajas de un software asistido por computador y en el diseño de piezas mecánicas? ¿Ok? Entonces son 7 preguntas. Entonces vamos a utilizar la misma metodología. Yo traje un material de apoyo que les voy a compartir. También una vez terminemos la clase, se los comparto y vamos a revisar pues este material de apoyo. Y entonces tengámoslo acá. Y también tenemos la otra competencia que es la 013. En la 013 también tenemos también unas preguntas que nos hacen sobre el fortalecimiento de pruebas aplicadas a equipos electrónicos y todo eso. O sea que práctica, y también tengo el material pues que adelanté para que les pueda servir. Entonces, inicialmente hagamos el EV01, 2016 EV01. 220, 10, 10, 16, AA1, AA2, EV01. ¿Listo? Bueno, ¿Listo? Me cuentas si están viendo la pantalla, ¿cierto? No hay, ¿todos la están viendo? Sí, señor, se ve. Listo, bueno. Sí, Entonces, señor. bueno, arranquemos entonces para que vamos empezando a trabajar con esa evidencia, y la revisan, porfa, y también lo mismo, si la pueden trabajar esta semanita y pueden irle enviando de una vez los resultados de la evidencia, chéverísimo, pues para que no se vaya acumulando la información y podamos ir como que nos vaya rindiendo semana a semana, ¿vale? Entonces, inicialmente, ¿qué es un boceto? Entonces, un boceto eh, es un esquema o un dibujo que se utiliza para plasmar conceptos de forma rápida, ¿vale? Entonces como el proyecto inicial, es como el diseño inicial, ¿ok? Entonces,
En ese boceto inicialmente se plasman las primeras ideas, es cuando inicialmente se va a definir, por ejemplo, eh, formas y proporciones. ¿A qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer el diseño de una tarjeta electrónica, el cliente nos dice, mire, necesito que me diseñe una tarjeta electrónica para un computador o para un celular. Entonces, inicialmente, lo primero que nos van a decir es las proporciones que va a llevar ese componente, cuáles son las dimensiones, el ancho por el largo, ¿cierto? Después también ahí nos van hablando sobre el tema de la forma, cómo va a ser, como lo que vimos en la clase anterior, si va a ser una tarjeta tipo flexible o si va a ser una tarjeta que cumpla con X especificaciones, si va a ser una tarjeta, por ejemplo, que es clase uno donde vamos a tener inspecciones de calidad muchas más detalladas. Entonces, ahí va donde vamos a empezar a entrar, empieza pues a hablarnos inicialmente pues de todas las características, ¿cierto? Entonces, un boceto eh, inicia pues con un diagrama de bloques, que básicamente el boceto tú lo empiezas a identificar como un diagrama de bloques, que es muy similar a lo que conocemos como el diagrama de flujo, ¿cierto? Entonces, se representan pues todas las ideas, todo lo que se va a desarrollar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí les coloco, por ejemplo, el ejemplo del teléfono, ¿cierto? Entonces, yo qué quiero hacer con el, con el proyecto que me están solicitando. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer el control de mi hogar, o lo que le llaman robótica en casa o la domótica. Entonces, pero quiero controlarlo a través de un teléfono, ¿cierto? Entonces, yo integro en el boceto todas las ideas iniciales de lo que conlleva, pues, el proyecto. Entonces, por ejemplo, yo tengo que definitivamente incluir un computador, porque es donde voy a hacer, donde voy a trabajar todo lo concerniente, pues, a mi diseño. Eh, si el programa como tal conlleva un Arduino o una SP32, entonces también plasmo la información, qué tipo de comunicaciones van a establecer, si van a establecer comunicaciones alámbricas o inalámbricas, entonces ya tengo que eh, identificar o plasmar tarjetas electrónicas, por ejemplo, tipo Bluetooth, eh, ya incluir, por ejemplo, todo lo que es la sensórica en casa y obviamente una aplicación que vaya con el teléfono móvil, ¿sí? Entonces ahí plasmo todas las ideas. Entonces básicamente un boceto es donde yo plasmo todas mis ideas iniciales y las represento a través de un diagrama de bloques, ¿ok? Entonces por ahí cuando ustedes empiezan a ver las preguntas, por ahí empiezan a salir, por ejemplo, que es un boceto, que para qué sirve o cómo se representa. Entonces yo pienso que por ahí, por ahí vamos como direccionando la respuesta basado pues en lo que vamos viendo, ¿ok? Obviamente, como lo que decía en la anterior clase, también apóyense con el material de estudio para que complementen la información que ustedes vean en clase o la información que yo les comparte a través del PowerPoint. Ustedes pueden complementarla adicional con el material de estudio pues que tienen ahí a través de Safuna. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Entonces, por ejemplo, adicional, cuando ya estamos empezando a diseñar el, el proyecto, es decir, ya pasamos la primera fase del boceto y ya empezamos pues a generar el tema de la implementación, donde ya estamos ya definiendo cuáles van a ser los componentes que va a llevar el circuito impreso. Entonces viene algo que se llama la acotación. Entonces la acotación es básicamente definir las dimensiones iniciales que va a llevar, por ejemplo, el circuito PCB, ¿cierto? Es decir, dónde yo lo voy a encajar. Si hay
si hay un componente donde el circuito impreso vaya a ir ensamblado o definitivamente me da libertad y simplemente haga la tarjeta como usted crea conveniente y ya basado en la tarjeta conseguimos un módulo o un componente ABS pues para que contenga el circuito impreso. Pero muchas veces al diseñador le dicen, usted tiene X por tanto, las dimensiones van a ser X y en esas dimensiones usted tiene que ensamblar todos los componentes que usted requiera. Entonces, basado en eso, entonces yo tengo que empezar a diseñar cómo van a ir ubicadas los componentes, cómo van a ir ubicados los circuitos impresos. Entonces, acá se ven, por ejemplo, tengo que utilizar los espacios que más pueda, pues obviamente sin salirme de los requerimientos que me da las normas. Por ejemplo, las normas IPC me definen, por ejemplo, el ancho de, de un circuito impreso, la ruta de un circuito impreso. Entonces, si bien tengo que empezar a manejar eh, o acomodar los circuitos, también tengo que garantizar cumplir con las normas. Otro, por ejemplo, cumplimiento de las normas es lo que nos dice la norma IPC sobre el tema de las nomenclaturas. Miren que cuando yo leo un circuito impreso, yo tengo que leer todos los componentes que ojalá se pudieran leer de la misma manera. Entonces, por ejemplo, aquí vemos C, que significa condensador. Entonces, por ejemplo, para todos, si hay un condensador, tiene que manejar la letra C, que es la estandarización. Si es una resistencia, tiene que manejar la letra R, ¿vale? Y el número que asocia a esa componente, es decir, a la letra R, es el número de resistencias que en ese momento se han instalado. Entonces, por ejemplo, esta sería la resistencia número 2 del circuito, pero por acá hay más. Por ejemplo, acá está la resistencia 31, está la 35. Entonces, cada una de ellas van con un número consecutivo. La letra U es un integrado, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene que ir con un número asociado, con una letra asociada, de acuerdo pues a la norma y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, las rutas tienen que llevar ciertos ángulos y no, por ejemplo, no puede haber ángulos de 90 grados en una ruta de conexión entre un componente u otro, ¿sí? Entonces, basado en eso, entonces yo tengo que empezar a revisar qué componentes son los que voy a utilizar, si definitivamente mi circuito no va a manejar una corriente muy alta, entonces yo tendría que empezar a pensar si tengo unas cuotas muy pequeñas, empezar a trabajar, por ejemplo, con circuitos SMD, como por ejemplo acá. Estos son resistencias, pero son de superficie, ¿vale? Porque ellas pues me dan mayor capacidad pues para poder colocar componentes. Sin embargo, la limitación de corriente también hay que tenerla en cuenta, ¿ok? ¿Listo? Vale, continuemos. Eh, Los elementos comunes que se acotan en un diseño, por ejemplo, que veíamos ahorita, por ejemplo, inicialmente, definitivamente, pues el circuito impreso, la placa, pues es uno de los elementos que más se pueden acotar. Lo que veíamos ahorita, el tema de la ubicación de los componentes, por ejemplo, revisar que queden lo más cercano posibles para que no me ocupe mucho espacio, pero teniendo en cuenta que las tolerancias tengo que respetarlas. Las tolerancias de los agujeros, ¿cierto? Y consideraciones de montaje, por ejemplo. Yo tengo que verificar si yo voy a colocar un potenciómetro, tengo que colocarlo, por ejemplo, en un extremo de la tarjeta porque seguramente ese potenciómetro va a estar unido a un botón para poder hacer el giro, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de consideraciones tengo que tenerlas en cuenta, las ubicaciones de las pistas, los planos de la tierra, todo ese tipo de situaciones tengo que tenerlas ahí. Y todos estos puntos son las que yo puedo, de alguna manera, durante el diseño de una tarjeta, puedo modificarlas con el fin de acotar mi circuito impreso. ¿Ok?
¿Por qué es importante la acotación, muchachos? Porque primero garantizan que el circuito impreso se adecue o encaje adecuadamente. Las tolerancias definidas permiten que el circuito impreso sea fabricado dentro de los límites que me están solicitando. ¿Ok? Entonces, importante con esos puntos, pues apuntarle al tema de la precisión y la calidad. Es importante la acotación porque le apuntamos al tema de la precisión y calidad, porque vamos a garantizar que los componentes encajen adecuadamente. Vamos a garantizar, segundo punto, una fabricación eficiente, ya que vamos a garantizar que todos los componentes de la placa funcionen correctamente y evitando pues errores de fabricación. Lo que finalmente todo esto se traduce en costos, tiempos durante un proceso de fabricación o de producción. Tercero, facilita el ensamble. Entonces, por ejemplo, unos componentes que estén muy bien acotados, que estén muy bien previamente diseñados, pues permiten el ensamble mucho más fácilmente, sin necesidad pues de estar moviendo componentes, sin necesidad pues de estar obstaculizando pues algún componente que vaya durante o en el proceso de la ruta pues de instalación. Obviamente en el proceso del ensamble hay que definir también cuál va a ser el proceso o las etapas de ensamble de una tarjeta y eso va en el proceso 3. Entonces, por ejemplo, eh, inicialmente yo tengo que definir cuáles son los componentes que van a ir inicialmente montados, si van a ir las resistencias o van a ir los integrados o van a ir los elementos through hole de perforación, ¿ok? Entonces, eso es lo que ya también tengo que definir durante ese proceso para que el ensamble sea preciso, sea correcto. Entonces, por eso es importante el tema de acotar un dibujo desde un principio. Y finalmente el tema de las normas, ¿cierto? Cuando yo acoto eh, y hago pues un diseño previamente, yo estoy cumpliendo las normas, lo que veíamos ahorita, debidamente marcados, donde haya, por ejemplo, tierras, hay que definir el GND, si hay positivos, tengo que definirlo con un BCC, si hay 120 tengo que definirlos, por ejemplo, con una señal senoidal. Es, todo ese tipo de marcaciones que yo tengo durante el proceso de anotación hacen que se pueda cumplir con las normativas y en este caso, pues, las normas IPC, que obviamente trae un, eh, un número de normas bastante robustas, ¿ok? Y es importante, pues, al menos conocer las más importantes que están asociadas, pues, al proceso, pues, de acotación en una tarjeta, ¿vale? ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos más comunes durante el diseño de una tarjeta PCB? Entonces, por ejemplo, lo que se conoce como el top view. Entonces, el top view en una tarjeta muestra pues la parte superior del circuito donde pues se pueden visualizar todos los componentes, todas las pistas y conexiones que se utilizan para el tema del enrutamiento. ¿Ok? Tenemos el bottom view que muestra pues la parte inferior del circuito impreso, donde van pues las pistas, lo que sea visible pues en temas de circuito impreso. En esta parte por lo regular no lleva marcación de componentes a menos de que tengamos un circuito impreso que sea con doble cara. Entonces, en esos circuitos impresos sí llevaríamos, por ejemplo, elementos de superficie y ellos deberían también estar debidamente marcados, ¿ok? La otra vista que tenemos es la vista a través de la sesión, la cross session, que sirve para mostrar o para cortar la PCB y en este caso pues nos sirve para verificar si el componente está completamente eh, eh,
¿cómo se puede decir? Que el componente esté completamente a ras de la superficie de la tarjeta. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a hacer una simulación, miramos, por ejemplo, que un transistor haya ingresado completamente sobre la tarjeta. Entonces, pues, utilizamos lo que se llama la cross section para mirar que si le faltan unos cuantos centésimas de milímetro para que él quede completamente, pues, adherido a la superficie de la tarjeta. Llámese pues en este caso los componentes de superficie, los SMD. Entonces, para eso me sirve, para mirar que ellos hayan quedado completamente ensamblados. eh, el tema de las especificaciones, en este caso, por ejemplo, lo que indica aquí la tierra, cuando tengo circuitos impresos multicapas, o sea, de varias capas, entonces, por ejemplo, verificar que las líneas internamente también estén conectadas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las tierras, o por ejemplo, si yo quiero sacar una señal de un lado y que salga por la parte inferior de la tarjeta, entonces para eso me sirve la sesión de cross session para mirar que internamente esa línea esté debidamente conectada, ¿vale? Valga la redundancia. Entonces, para eso se utiliza este tipo de sesiones. Entonces, tenemos por lo regular las más comunes, tres, ¿cierto? La superior, la inferior y la cross session. Pero obviamente si nos metemos cada vez más en programas de diseños o diseños o programas de diseños profesionales, pues vamos a encontrar cada vez más, mucho más detalles de vistas, que obviamente eso le van a servir a los diseñadores, en estos casos, pues para circuitos que son multicapas, que ya llevan, por ejemplo, hace poco veía o leía por ahí, que ya se están haciendo circuitos impresos de hasta 64 capas. Entonces, definitivamente, en el momento que se esté diseñando, se requiere obviamente tener una verificación de la cross session para empezar a verificar si hay conexiones entre capas, ¿sí? Hay verificación entre capas, entonces obviamente eso es lo que se verifica a través de ese tipo de vistas, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el tema de las vistas isométricas, que son ayudas, por ejemplo, en este caso del Altion, puedo tener la posibilidad de representar los componentes en 3D, ¿sí? Para ver cómo están quedando montados en, digamos, de forma real. Es decir, si yo el transistor o el integrado o la resistencia que escogí, sea la que yo realmente estaba buscando. A veces pasa que uno escoge un componente y lo pone, y en el momento que ya le da la opción de 3D, se da cuenta que el componente que uno escogió no era el que estábamos buscando, sino que era quizás otro de otra especificación. Entonces, la opción 3D nos ayuda pues a verificar si efectivamente fue el componente que estábamos inicialmente escogerlo, porque obviamente ustedes saben que antes de antes de cualquier proceso de ensamble, el, el, el fabricante le gusta mirar cómo quedaría el diseño, cómo quedaría la propuesta de diseño, y en este caso, pues es una bonita herramienta que sirve, pues, en este caso, pues, para vender un producto, ¿ok? Y la vista de ensamble dice que muestra, por ejemplo, cómo se ensamblarían componentes, indica la ubicación exacta de cada componente. Por ejemplo, aquí tengo la opción en esta vista de incluso poder imprimir un listado de todos los componentes que yo estoy instalando con el número del consecutivo que yo le asigné. Por ejemplo, si yo le coloqué el R15, R20, R18, me coloca, por ejemplo, qué tipo de resistencia es. Esto, por ejemplo, pensando en proporcionar detalles cuando, por ejemplo, la tarjeta electrónica falle. Entonces, yo puedo ir fácilmente a identificar cuál es la resistencia, cuál es el condensador, de qué valor es, y rápidamente poderlo reemplazar. O sencillamente sirve para el tema de cómo se deben colocar los componentes en el momento del ensamble. ¿Ok? ¿Vale? ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? Sí, profe.
¿Esa lista Ahí generalmente está la, definida bajo alguna norma? Señor, no te escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta? Que por lo menos cuando se genere una lista, ¿eso está basado en alguna norma? Sí, realmente ellos, los que, digamos, los que tienen esa opción, los sistemas CAD que tienen ese tipo de posibilidad de generar el listado, ellos lo hacen a través de una norma porque la norma pide, por lo regular, en su momento pedía el número del integrado o el número del componente, la medición y ahorita lo que está saliendo, lo que están solicitando en la Roma es que indique dónde va ubicado, es decir, en qué parte del circuito impreso va ubicado. Eso obviamente lo hacen para facilitar el día de mañana que el circuito impreso em, pueda ser fácil identificable, es decir, el componente, porque a veces con el paso del tiempo las nomenclaturas o de identificación de un componente tienden a borrarse. Sin embargo, no todas las fabricantes cumplen esas normas, ¿cierto? Pensando, por ejemplo, en el tema de que el día de mañana puedan ser copiados por otro diseñador. Entonces, lo que están haciendo ahora, es decir, lo que estoy diciendo es que esa norma no es no, o sea, la parte de identificación de componentes a través de un documento no son obligatorias, se utilizan sí para tarjetas comerciales en aras pues de que sean reparables. Pero por ejemplo, circuitos impresos donde manejan información que es muy clave y muy importante pues para un proceso, lo que hacen ahorita los diseñadores es que incluso le compran al proveedor integrados que no vengan ya con las referencias, vienen los integrados completamente, es decir, no viene la marcación en el lomo del integrado. Entonces no podemos saber exactamente qué tipo de integrado es, porque ya, pues como tal, el fabricante lo pide así, o sea, el diseñador lo pide así, el fabricante se los diseña pues de esa manera, ¿ok? O sea, es decir, no es obligación, pero se utiliza mucho en tarjetas que se utilizan para temas que se vayan a reparar, es decir, tarjetas comerciales que utilicen para reparar. Fácilmente usted puede conseguir el circuito, el listado de componentes y lo están haciendo ahora a través de un código QR que se encuentra en la misma tarjeta. Cuando miremos, cuando vean una tarjeta y que encuentren un código QR, escaneen el código QR y él les va a dar la referencia, les va a decir cuál es el consecutivo de ese proceso de ensamble de calidad, cuándo fue construido, cuándo fue ensamblado y además le da el listado de componentes que llevan, ¿vale? O sea, es decir, el número de referencia de cada componente, ¿vale? ¿Qué es un software asistido por computador? Software asistido por computador realmente se menciona mucho en los documentos como un CAD, ¿listo? Entonces, ¿para qué se utiliza un CAD en el diseño de piezas? Se viene utilizando mucho pues para la precisión, exactitud, ¿sí? Facilidad para modificar rápidamente, para hacer simulaciones de movimientos, inclusive pues utilizan los fabricantes de componentes lo utilizan para hacer pruebas mecánicas, para hacer pruebas de estrés, es decir, ellos durante el diseño del componente le agregan todos los componentes que vienen o lo que está fabricado ese componente y le hacen pruebas de estrés para verificar a través de una simulación si el componente puede soportar o no puede soportar todas las pruebas. Es decir, que no se vaya a deformar, que no vaya a llegar a su punto de plástico, que no se vaya a fracturar, ¿ok? Eh, las visualizaciones en 3D entonces sirven para comprender mejor el diseño antes de la fabricación. Entonces, la simulación es una prueba eh, que no necesariamente es real, pero hoy en día, gracias a este tipo de software, pues se están llevando a pruebas que realmente están arrojando comportamientos casi reales, es decir, de cómo se comportaría un componente ante este tipo de situación. Finalmente lo que hace ese tipo de software es reducir
los costos, porque pues colocar una tarjeta o colocar el diseño pues de un componente a X prueba y que se dañe, pues obviamente es un costo adicional y los tiempos obviamente que conlleva. Entonces eso sirve pues el software sirve para eso, para todo lo mencionado anteriormente. Algunos software pues que utilizamos en temas de electrónica son el ACEDA, el circuito SIN, DCALAT, Every Circuit, DoCircuit, PartCircuit, Tinkercad, por ejemplo, también Altion, que no aparecía en el material de apoyo, y también el tema de Proteus, que se utiliza hoy en día. También Eagle, también es una herramienta que lleva muchos años en el mercado y, y realmente ha ayudado mucho en temas de diseño. Lo que pasa es que el tema de Eagle y quizás Proteus se quedan un poquitico con algunas de mejoras que tienen, por ejemplo, programas como por ejemplo Altium, ¿sí? Que nos sirve pues es decir, tiene muchas cosas adicionales en las cuales se puede utilizar ese tipo de, de ventajas que tiene un software de diseño. Otro software de diseño, por ejemplo, CATIA, tiene todos los que los diseños que usted quiera realizar, desde mecánicos, eléctricos hasta electrónicos. Nelson, ¿ibas a preguntar algo? Ah, sí, profe, para preguntar ese, el KitKat también es bueno, es un poquito mejor que el Proteus, son iguales. ¿Y ese lo manejas? ¿Lo has manejado? Lo estuve ensayando la semana pasada, Ok. me pareció similar, pero entonces hubo algo que no me salió, no sé si será que me tocó, sale mal. Entonces volví, reinicié y volví a armé un circuito ahí en KitKat, pero me pareció muy similar. Me parece como más completo el KitKat que el Proteus. Sí, ¿cómo se llama? Sí, ¿está acá? ¿Es acá o es, o no está acá? Eh, Se llama KitKat. ICAT, bueno, si alguna cosa nos lo escribes ahí en el chat para buscarlo. Por ejemplo, yo he visto que está ganando mucho, está ganando como mucha fuerza Eishida. Eishida, he visto muchos videos en YouTube y mucha gente habla de que es súper fácil, no lo he instalado, todavía no lo he trabajado, pero mucha gente habla de esa idea que es súper chévere, que es muy rápido, que funciona. Y realmente uno lo que necesita, realmente pues uno no es que vayamos a trabajar en un diseño pues de tarjetas. Obviamente es el que quiera hacerlo, pues sí ya le toca comprar una licencia pues de un software de esto, ¿cierto? Que tenga todos los permisos y todos los parámetros y todas las licencias para hacer este tipo de pruebas que estoy mencionando, pruebas de estrés y todo eso. Pero, por ejemplo, para un diseño eh, de un circuito impreso, entre más fácil sea el software, o sea, entre más entendible, pues mejor para nosotros para poder desarrollar pues un circuito, ¿cierto? Que sea fácil, que sea de alguna manera entendible para poderlo manejar. Y también están ganando mucha fuerza. Por ejemplo, aquí en Cali hay una empresa que se llama Microcircuitos, está ganando mucha fuerza y es que, por ejemplo, ya tú diseñas la tarjeta en cualquier programa de diseño, pues, ellos te reciben de, de, de Eagle, te reciben de Proteus, te reciben de Altion, entonces te reciben el programa, la extensión, creo que es el de XF, creo que se llama. O sea, tú le compartes a ellos la extensión y les dice, venga, cuánto me cobra por fabricar la tarjeta? Y ellos te hacen la tarjeta, pues sin necesidad pues de hacer tú una tarjeta pues a través del proceso pues del ácido, ¿sí? Sino que ya ellos te hacen la tarjeta. Entonces cada vez más ese proceso se vuelve mucho más económico. Antes te sacaban un molde de tarjetas de 5x5, 10 tarjetas te costaban 400.000 pesos, era algo que era muy costoso. Y en estos momentos creo que ya va
en términos de 100.000 pesos, 80.000 pesos. Entonces te sacan 10 tarjetas con, con un diseño profesional. Te adicionan pues componentes adicionales pues para que la tarjeta te quede súper profesional. eh, y te la entregan obviamente con todos los eh, diseños de una tarjeta profesional, es decir, por ejemplo, del antisolder. eh, la tarjeta obviamente viene completamente impermeabilizada, entonces es súper profesional el diseño. Entonces lo que digo es que ya el tema de hacer el circuito, hacerlos, a fabricar el circuito, de sentarse a cortarla, de cortarla, el circuito impreso, diseñarlo, realmente ya está no, perdiendo fuerza y lo que está ganando fuerza es simplemente diseñar el circuito y mandarlo a hacer. Entonces ya te entregan un circuito muy bien elaborado y muy bien hecho, ¿sí? Basado pues obviamente en el diseño que tú les compartiste a ellos, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Por ejemplo, si van a hacer un diseño, una tarjeta, que sean 3, 4 tarjetas, pagar 100.000 pesos por 3, 4 tarjetas sale chévere porque te queda una tarjeta súper profesional, ¿ok? Bueno, aquí terminaría lo del tema las las preguntas de el, las preguntas del resultado de aprendizaje de 2016. Vamos a este 2919-01013, ¿sí? Para que revisemos las otras preguntas. Este también se los comparto ahorita que terminemos. Les comparto esta presentación y revisemos este que es el A1, que es fortalecimiento protocolos. Entonces, por ejemplo, esta también, esta cerrémosla. Esta es la 2919-013 AA1 EB1. La 013 AA1. Este me parece que tiene, ya cambia sí, ya cambia el material de apoyo y la guía. Entonces, esta es la 13. ¿Listo? Entonces, la 13 por acá dice: clasificar producto conforme y no conforme, preparando el protocolo de pruebas de acuerdo al procedimiento técnico y orden de trabajo, interpretando las pruebas realizadas. Entonces, evidencia, la AA1, evidencia 01, soluciona preguntas sobre protocolos de pruebas aplicados a los productos. Este también habla de 2 a 4 páginas, un PDF. El anterior también habla de 2 a 4 páginas, un PDF también para subir. Dice, para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de actividad correspondiente y acceda al espacio soluciona preguntas. De las preguntas son estas, que son: ¿cuáles son los tipos de pruebas aplicadas a equipos electrónicos? Explique las pruebas energizadas y no energizadas. Enuncie las dos pruebas mecánicas aplicadas en electrónica. Explique el funcionamiento del equipo cama de agujas. Describa las fases de protocolo de pruebas y enuncie los factores diversos que pueden influir en el establecimiento de un protocolo de pruebas. Entonces, estas serían la presentación y el protocolo de pruebas. Entonces, bueno, aquí está. Los tipos de pruebas aplicadas a equipos electrónicos. Entonces, las pruebas eléctricas, a equipos electrónicos se le hacen dos tipos de pruebas. Unas que son pruebas eléctricas y las otras que son pruebas mecánicas. De las pruebas eléctricas, que ahorita aquí abajito vamos a ver los videitos, energizadas. Entonces, sencillamente se energiza el circuito y se prueba durante un tiempo determinado, ¿vale? Para verificar que ellas funcionen correctamente. Por ejemplo, saca una muestra. Estamos diseñando televisores. Le sacamos un televisor y lo prendemos. Eso básicamente es lo que dice ahí. ¿Listo? ¿Funcionó bien? Listo, ya. Hágale que continúa.
Pero hay otras pruebas que son no energizadas, que se tiene la tarjeta y antes de ir a conectarla, lo que le hacen es hacerle una prueba con una señal senoidal a los componentes y se miden, por ejemplo, cómo están el tema de impedancias, el tema de las impedancias, por ejemplo, en alterna es lo mismo que la resistencia en DC, o sea que estamos hablando de, de que los componentes realmente tengan el resistivo adecuado, ¿sí? Ni muy alto ni muy bajo. Ellos deben tener unas especificaciones resistivas, ¿vale? Para de acuerdo a ello, asimismo se comportan en esta prueba. Estas pruebas tienen dos tipos de componentes o dos tipos de pruebas que se hacen. Una que llama prueba firma digital, que es la señal senoidal, que ahorita vamos en el video, y la otra es que le llaman la cama de agujas. Entonces, la cama de agujas es que salió el circuito impreso y es un circuito impreso súper grande y además pequeñito. ¿Cómo hago para empezar a medir o qué le mido a eso? Resulta que el diseñador hace una base con agujitas previamente y en cada agujita ella hace contacto con la tarjeta para verificar que todas las uniones hayan quedado de manera correcta. ¿Ok? En pruebas mecánicas, energizadas en funcionamiento, o sea, se somete a pruebas, es decir, que se le da como el golpecito, se mira a ver, por ejemplo, el mismo televisor, entonces ya lo prendí, quedó bien, entonces ahora te le hago la prueba mecánica, le dan golpecitos, ¿sí? Por ejemplo, con martillitos de caucho, para verificar que no haya sonidos anormales, por ejemplo, que haya quedado algo suelto, un tornillito flojo, ¿sí? Eh, pruebas, resistencias estructurales del equipo, por ejemplo, flexibilidad, por ejemplo, que la tarjetica se mueva, ¿sí? O sea, es decir, que no haya ninguna anomalía en esas cuestiones. Adicional, el documento de apoyo menciona estas dos pruebas que dice que si bien no son muy comunes, es decir, que no es que se le hagan pruebas en la industria, también, también en parte de la industria se hacen, por ejemplo, resistencia mecánica a los materiales para garantizar, por ejemplo, la durabilidad. Entonces, por ejemplo, eh, se tiene el celular y se le hacen algunas pruebas de golpes o caídas para ver si, por ejemplo, la pantalla pudo soportar temas de fracturas, deformaciones, ¿cierto? Eh, y además el desempeño mecánico bajo condiciones adversas, por ejemplo, eh, se coloca condiciones climáticas, frío o calor, dice que se coloca también a vibraciones constantes o ambientes explosivos, quizás por ahí ambientes radioactivos, ¿sí? Por ejemplo, para circuitos o elementos que requieran estar expuestos a condiciones extremas, ¿cierto? Por ejemplo, multímetros van a estar en la industria y resulta que esos multímetros o elementos que van a trabajar en la industria donde haya exposición a mucho calor. Es, por ejemplo, a ese tipo de componentes se le hacen ese tipo de desempeños, condiciones adversas. Sin embargo, al final aclara la guía que dice que en la actualidad no existe un protocolo universal, es decir, yo no tengo una hoja de ruta que me diga cómo debo hacerlo, ¿vale? Sin embargo, pues eso es lo que existe. Voy a compartir, voy a mostrar este videito. Creo que este no tiene, creo que lo dejé sin audio. Venga, yo comparto otra vez, porque creo que inicialmente no le di compartir con audio. Así, y el sonido, ya. Entonces, bueno, miremos acá. Abrir hipervínculo. Bueno, me dicen si están viendo la pantallita. Ay, ser adulto es lo peor. Necesitamos poner internet en la casa porque ya ni datos tengo. Entonces, mire, adelantémonos un poquito porque todo esto es propaganda. Detección de fallos en componentes electrónicos. Y Teniendo en cuenta estas, y la impedancia característica se representa en un eje de coordenadas X y aquí, vectores, mire, donde su impedancia depende de la frecuencia, se requiere está una midiendo fuente la con impedancia frecuencias a los variables para estos componentes.
Para lograr una traza razonable, la resistencia de detección de corriente debe ser del mismo orden que la magnitud del dispositivo bajo prueba, ya que estos dos forman un potencial divisor de tensión. Por lo tanto, con el fin de utilizar esta técnica en una amplia gama de dispositivos, el sistema incorpora varios tipos de resistencias de limitación de corriente. Para entender los displays deberemos saber que los diferentes dispositivos montados con diferentes configuraciones producen diferentes firmas en función del flujo de corriente y los cambios de voltaje a través del dispositivo. Un cortocircuito, por ejemplo, se muestra con una línea vertical debido a que el flujo de corriente para cualquier tensión es teóricamente infinita, mientras que un circuito abierto se muestra con una línea horizontal, porque la corriente es siempre cero independientemente del voltaje. Una resistencia pura da una línea diagonal cuya pendiente es proporcional a la resistencia, debido a que la corriente es proporcional a la tensión aplicada. El valor de la resistencia bajo prueba afecta a la pendiente de la recta, a mayor resistencia más cerca del eje horizontal. Se debe seleccionar la impedancia de la fuente del test VI para ajustar la pendiente. Una buena señal de resistencia sería lo más cerca posible de los 45 grados. Una diferencia en la pendiente cuando se compara una buena PCB con una PCB en reparación indicaría diferencia en los valores de las resistencias. La firma VI de un diodo de silicio se puede identificar con facilidad. La parte vertical de la gráfica muestra la zona de polarización directa y la tensión de activación. También se puede observar la caída de tensión. La parte horizontal de la curva es la región donde el diodo no conduce, y efectivamente es un circuito abierto. Los defectos de los diodos pueden ser fácilmente identificados por una desviación de esta característica. Por ejemplo, un diodo que presenta una significativa pérdida en inversa tendría una curva diagonal en la región inversa similar a una resistencia. Los diodos Zener conducen en ambas direcciones. La característica de corriente en directo es similar a la de un diodo normal, y la característica en inverso es igual hasta que llega a la zona de ruptura o zona Zener, momento en el que aumenta rápidamente la corriente y la tensión se fija. Un diodo Zener en mal estado puede que no tenga una inflexión bien definida, y la parte horizontal en la región inversa puede que muestre efectos de pérdidas de manera similar a la del diodo. Para los condensadores, la firma óptima sería un círculo casi perfecto, que se puede obtener mediante la selección de la frecuencia y la impedancia apropiada. Típicamente, cuanto mayor es la capacitancia, menor es la impedancia y la frecuencia de la prueba. Un condensador con fugas daría una curva inclinada debido a la resistencia efectiva que se produce en paralelo al condensador. Los transistores bipolares tienen una firma similar a la del diodo, cuando se mide entre base colector y base emisor. Si medimos entre colector y emisor, la firma sería la de un circuito abierto. Aquí el generador de pulsos puede ser utilizado para aplicar una tensión de polarización a través de una resistencia adecuada a la base del transistor, de modo que se puede observar la acción de conmutación. El generador de pulsos puede ser utilizado desde transistores RF muy sensitivos o diodos de baja corriente Schottky hasta robustos dispositivos de potencia tales como tiristores, transistores de potencia o triacs. Los transistores con circuito abierto o uniones con fugas pueden ser fácilmente identificados por las marcadas diferencias entre las curvas. Esta técnica vale tanto para componentes discretos como para circuitos integrados y conectores de placas completos, teniendo en cuenta que podemos contar con hasta 2048 canales. La VI tradicional permite a los técnicos e ingenieros encontrar fallos tales como componentes con fugas, daños internos y fallos catastróficos, que por lo general son firmas que están revoloteando o inestables. También las opciones de configuración de las pruebas nos permiten ver dispositivos incompatibles cuando cambian de forma inesperada en algunas frecuencias, y finalmente circuitos abiertos o cortos. La mejor manera de diagnosticar con la técnica VI es mediante comparación, con unos sencillos pasos tales como seleccionar el número de pines que vamos a medir, ajustar los parámetros de frecuencia, voltaje e impedancia y pulsar Start. Una vez tenemos todas las firmas del circuito integrado de la PCB buena, detenemos y las guardamos. Conectamos nuestra PCB bajo sospecha para comparar las firmas masters de nuestro integrado en buen estado con las del dispositivo bajo prueba, obteniendo así resultados de pasa-falla con porcentajes en cada una de las gráficas, pudiendo observar el máster contra la firma adquirida. Para una mayor cobertura del test VI podemos utilizar el VI matricial, un modo multireferencia de análisis de firma más a fondo que, a diferencia del VI tradicional que captura todas las firmas de los componentes alrededor y el propio circuito integrado, el VI matricial compara todos sus pines entre sí, poniendo a cada pin como referencia tierra. De esta forma, con un dispositivo de 14 pines, por ejemplo,
14 firmas serán escritas por cada pin, generando un total de 196 firmas de todo el dispositivo, por lo que esta técnica ofrece un enfoque más profundo de la prueba BI para detectar incluso los defectos más difíciles de alcanzar, como fallos por descargas electrostáticas, por elevación de temperatura o sobre tensiones que hayan producido algún cambio en la estructura interna del ¿Listo? componente. Muchachos, entonces, También igual yo les dejo este enlace para que lo miren. Básicamente, miren que el circuito impreso viene con unas conexiones para poderle conectar finalmente pues la herramienta, y la herramienta revisa componente por componente. Entonces veíamos cómo se comporta un diodo, se comporta de esta manera, y en el momento de monitorearlo, de medir la impedancia, si la gráfica no da tal cual, el componente no está bien, ¿cierto? Entonces mire que es una forma de revisarlo. Y la otra es lo que hace referencia ahí la guía sobre la cama de agujas, es esta. Vamos a mirar el minuto 405. Este es un diseño. En apenas unos años, Este es un diseño de una tarjeta, y entonces en el diseño de la tarjeta vamos a ver en el minuto 405. Aquí están hablando, mire que es la soldadura por ola. La soldadura está derretida, obviamente a más de 183 grados que se derrite la soldadura. Entonces está en forma líquida. Pasa por ahí y esta es la cama de agujas, mire. hacer un test eléctrico inicial. La tarjeta se coloca sobre una base de clavijas electrificadas. Estas clavijas hacen contacto con los puntos de conexión de la tarjeta. De ese modo, los operarios pueden buscar cortocircuitos o circuitos abiertos en la tarjeta. Por último, un test de funcionamiento realizado por ordenador analiza el funcionamiento de la tarjeta. Esta empresa fabrica 200 ¿Listo? modelos de placas diferentes y produce... Bueno, ahí también les dejo el enlace. Entonces, mire que básicamente son los tipos de pruebas que se hacen a este tipo de tarjetas, ¿vale? Eh, bueno, ¿cuáles son las fases? Las fases del protocolo de pruebas. Entonces, la primera fase es el diseño del protocolo, donde se definen todos los estándares y las secuencias de los pasos pues, a realizar las pruebas. Entonces, inicialmente, pues donde debemos estructurar cómo van a ser las pruebas, qué tipo de tarjeta es la que vamos a realizar, dónde va a trabajar la tarjeta, lo que vemos ahorita, si es una tarjeta que va a estar expuesta pues a condiciones ambientales extremas. Entonces, durante el diseño del protocolo tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de variables, ¿ok? La segunda fase es la ejecución de las pruebas, entonces seguir el protocolo, llevando a cabo pues todas las mediciones definidas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles mediciones definidas? En la guía habla pues de las variables eléctricas, por ejemplo, resistencia, corriente, voltaje, ¿ok? ¿Cuál es el monitoreo de las contingencias? El que sigue, monitoreo de contingencias. Entonces, durante la ejecución del protocolo, se debe tener en cuenta que pueden surgir cualquier tipo de imprevistos, ¿listo? Y cómo se van a solucionar. Entonces, también hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. ¿Qué pasaría si sale este imprevisto? ¿Qué pasaría si sale lo otro? Eh, y cómo el equipo de trabajo puede de alguna manera subsanar ese tipo de situaciones. La documentación definitivamente va dentro de la fase de protocolos, es donde registramos todos los resultados, las pruebas obtenidas. Importante, por ejemplo, que en ese tipo de documentación, en ese protocolo de pruebas se incluyan, por ejemplo, registros fotográficos de los resultados que se han ido teniendo. Y finalmente, las conclusiones o la interpretación. Entonces, por ejemplo, ¿qué se logró analizar durante las pruebas? ¿Qué parámetros se definieron durante el diseño? Y obviamente eso va a ayudar a determinar si el producto final cumple con los estándares de calidad. ¿Ok? Pues sería eso, es lo que concierne pues a las fases de prueba.
también está en la guía, está en la guía. Los, ¿qué factores pueden incluir en el protocolo de pruebas? Pues, por ejemplo, las características propias del producto. Entonces, si el producto es un equipo, por ejemplo, médico, las pruebas van a ser mucho más estrictas porque tenemos que garantizar que en términos de seguridad y funcionalidad el equipo no vaya a fallar, porque pues un equipo médico depende de la vida de un paciente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características propias que le vamos a hacer a ese producto? ¿Listo? Las políticas de la empresa, por ejemplo, lo que vemos ahorita, que hay empresas que hacen pruebas de mecánicas, pruebas extremas de producto, y hay otras empresas que no lo hacen. Entonces, por ejemplo, ¿qué regulaciones, qué regulaciones internas se tiene o cumple la empresa para que se tengan en cuenta en el momento, pues, de iniciar el protocolo, ¿sí? El protocolo de pruebas. eh, ¿Qué nivel de documentación hay que levantar durante ese tipo de situaciones? Van a ser las condiciones de seguridad? Eh, bueno, etcétera, etcétera. Y el equipo de prueba requerido, entonces el tipo de pruebas y equipo necesario depende de las características del producto y de las normativas que se van a realizar. Entonces, dependemos para qué o para qué sector va a ir dirigido pues el componente o el circuito impreso. Entonces, de esa manera se puede definir el tema de las pruebas y los equipos necesarios para, para hacerle dichas comprobaciones. ¿Ok? Ese sería en lo concerniente, pues, los factores que pueden incluir. Ahí terminaría, muchachos. Entonces, les comparto pues estas dos presentaciones. Espero que pues que les sirva pues de apoyo pues para que puedan contestar los dos materiales que tenemos ahí, las dos evidencias. eh, y obviamente pues lo puedan complementar con los videitos que están ahí o lo puedan complementar con el mismo material pues que está de ahí disponible de apoyo para ustedes. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, muchachos, preguntas y ¿Me todo. comparte las comparte por el WhatsApp o por Sí, correo las sí, presentaciones? mira que no tenía el correo de ustedes, pero yo vi que el profesor Francisco hoy mandó el link, entonces si quieres se los comparto por correo, ¿les parece? Para que les quede a todos. ¿Sí? Sí, sin problema. Sí, Yo profe. Está se bien. los comparto a ustedes. Entonces, pues, bueno, muchachos, ahí estamos. Cualquier duda que tú con gusto me preguntan, estaré ahí disponible. También dentro de 8 días, si se pueden si nos podemos reunir 6:30, arranquemos pues para que nos rinda un poquito más el tiempo, pues para no estar así, como en el corre-corre. Sin embargo, estoy ahí eh, atento a cualquier inquietud, cualquier duda que tengan para poderlos apoyar y que podamos resolver uno a uno cada una de las evidencias que tengamos. ¿Os parece? Entonces, no siendo más, muchachos, muchas gracias por conectarse este ratico y cualquier cosa, pues nos seguimos conversando, ¿vale? Bueno, sí, yo compartí por este chat el logo del programa del KitKat Ah, para que bueno, lo... pues, listo, Nelson, muchas gracias. ¿Listo? Vale, gracias, Nelson. Vale, que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estés Profe, muy bien. bueno, hasta luego, profe. Hasta luego, profe. luego, profe. Que lo bendiga. Gracias por la clase. Hasta luego. Mañana, compañeros y profesor. Bueno.